Vamos a comenzar con una oración, así que todos los que puedan acompañarme, vamos a postrarnos de rodillas para orar. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias por darnos la oportunidad de reunirnos aquí hoy en tu día santo sábado y que podemos compartir en tu palabra y estudiar tu palabra, y todavía quedan tiempos que podemos hacer estas cosas. Sabemos que están llegando los tiempos cuando pronto esto no va a ser posible. Pedimos que los santos ángeles estén con nosotros aquí hoy en día, que nos protejan contra las influencias del enemigo, y que el Santo Espíritu Santo esté con nosotros aquí. Tú nos has dicho que estás en medio de todas las reuniones y que estás listo para tocar el corazón de aquellos que tienen la actitud correcta, que estás listo para tocarlo con el aceite, para que sean movidos para entender tu palabra. Así que pedimos que estés aquí con nosotros y que toques nuestros corazones con el aceite de arriba y que nos des entendimiento de estas importantes verdades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Así que como estábamos estudiando ayer, ¿qué es lo que estábamos estudiando aquí? Estábamos estudiando cómo comenzó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y Dios nos ha dicho que Él es el Dios que declara el final con el comienzo. Cuando Dios se quiere revelar a su pueblo en el libro de Apocalipsis, Él declara el final con el comienzo. Así que si nosotros queremos entender el final, todo lo que tenemos que hacer es estudiar el comienzo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y eso lo leímos en Isaías 44, 46. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos estudiando en estas dos líneas proféticas? El 25, 20 y la profecía de los 2300 Estados Unidos. Correcto. ¿Y qué más estamos estudiando? ¿Qué es profecía? El Evangelio, correcto. ¿Qué más? ¿Y el Evangelio está conectado con qué? Como decimos hace 2 o 3 días, profecía es un delineamiento de eventos, ¿correcto? Profecía, de acuerdo a la hermana White, como Dios define profecía, es una delineación de eventos. Así que, o acontecimientos, eventos, acontecimientos, la misma cosa. Así que, ¿qué es lo que estábamos estudiando aquí? Exactamente, aquí estamos estudiando los eventos del comienzo de la Iglesia Adventista, el evento marcando el tiempo del fin, cuando el mensaje se les da poder. Las iglesias cierran sus puertas en 1842 y el mensaje del tercer ángel llega, el juicio, en octubre 22 de 1844, ¿correcto? Todos estos eventos. ¿Y quién está en control de estos eventos? El Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces aquí nosotros vemos la repetición de la historia, ¿correcto? Ahora noten lo que dice Dios en el conflicto de los siglos, capítulo 38, nuestra única salvaguardia. Conflicto de los siglos, capítulo 38, nuestra única salvaguardia, y voy a leer en la página 580. Noten lo que Dios nos dice aquí. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad.
¿Qué es lo que ha sido presentado con claridad? Los acontecimientos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Ahora, ¿quién está tratando de prevenir de que nosotros entendamos estos eventos? Que el día de nuestra visitación llegó cuando los musulmanes fueron restringidos en septiembre 11 del 2001. ¿Quién está tratando de prevenir eso? Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Así que el entendimiento de estos acontecimientos, estos eventos, ¿son para qué? Para nuestra salvación. Y Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no les encontrará listos. En la actualidad esto es muy, pero muy simple. No es nada de complicado. Imagínense, ¿cuántos pasos vemos aquí? 3 pasos. Solo 3 pasos. Eso es los eventos que tenemos que entender. Consisten de 3 pasos solamente. Así que no es complicado. Y estos 3 pasos son el trabajo del Espíritu Santo. Son los 3 pasos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, y como estábamos leyendo también más temprano en el capítulo 20 del conflicto de los siglos, la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. Sorprendente analogía. ¿No es sorprendente cuán similar es el comienzo y el final? 3 pasos aquí, 3 pasos aquí. Los musulmanes. La tierra cierra en los Estados Unidos, la puerta se cierra en los Estados Unidos, la puerta se cierra en los Estados Unidos. Entonces el juicio. Sorprendente analogía. Y esto todo comienza con una profecía que se cumple marcando el tiempo del fin. Una profecía que se cumple marcando el tiempo del fin. Y entonces viene el aumento de conocimiento, La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. ¿Fue esto un movimiento de reforma, un gran movimiento de reforma? El mensaje fue a todo el mundo. El escogido de Dios llevó el mensaje. Así que este fue un gran movimiento de reforma. ¿Es este un gran movimiento de reforma? Hay hermanos dentro de las iglesias que están enseñando estas verdades por todo el mundo. Están enseñando que en el 9/11 el día de nuestra visitación llegó. ¿Quién está controlando a todos estos hermanos por todo el mundo? El Espíritu Santo. No hay ninguna organización que está coordinando esto. No hay ni tan siquiera como le dicen, headquarters, ¿cómo se dice? No hay ninguna oficinas centrales en este mensaje. ¿Cómo es que los hermanos de Europa y de Asia y de los Estados Unidos y Sudamérica todos están predicando el mismo mensaje? ¿Cómo es que se está coordinando todo eso? No hay ninguna oficinas centrales. ¿Cómo comenzó la iglesia adventista? Con un movimiento. ¿Cómo termina la iglesia adventista? Con un movimiento. Dirigido por
El Espíritu Santo. Sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño. Y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. ¿Okay? Así que aquí nosotros, la razón por la cual estábamos estudiando el Alfa, el comienzo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es porque esta historia encierra lecciones de gran valor para nosotros al final del mundo. El Alfa y el Omega. Dios, Cristo se está revelando a través de la profecía. Y la profecía es una delineación de eventos que llevan hasta el fin del mundo. Así que ya que estudiamos este patrón, ahora lo voy a simplificar un poquito, porque vamos a estudiar qué fue lo que ocurrió entre el final y el comienzo. Así que voy a borrar esto. Y vamos a ver aquí que comienza con una profecía que se cumple, marcando el tiempo del fin. Y entonces están los 3 pasos. ¿Ok? Y entonces termina de la misma manera. Una profecía que se marcando el tiempo del fin. Y entonces hay 3 pasos. ¿Correcto? Este es 1798, 1840, agosto 11. Y aquí tenemos 1842, junio. Y aquí tenemos 1844, octubre 22. Entonces aquí tenemos 1989. Entonces tenemos 2001, 911. Entonces tenemos, esto todavía no ha llegado, así que no sabemos. Y esto todavía no ha llegado, así que no sabemos. ¿Ok? Así que nos estamos aquí, más o menos. Así que aquí después tenemos el 7, que Dios nos da el sábado, porque no estábamos guardando el sábado. Y este 7 lo vemos también aquí, cuando empiecen a caer las 7 plagas. Así que aquí tenemos una sorprendente analogía, el mismo patrón. ¿Ok? Ahora nosotros vamos a ver qué fue lo que ocurrió aquí. ¿Ok? En este periodo de aquí. Ahora nosotros sabemos que la iglesia, ¿cuándo fue que la iglesia se incorporó? Y comienzan escogiendo un presidente. Esto de aquí, perdón, fue un gran movimiento y estábamos guiados por Dios. ¿Ok? Este periodo de aquí fue un movimiento. Fue un movimiento. Y de la misma manera, cuando termine acá,
va a terminar con un gran movimiento. ¿Ok? Porque Dios siempre declara el final con el comienzo. Tiene que ser así. Si no, Dios ha errado y se ha equivocado. Y Dios no se puede equivocar ni puede decir mentiras. Por lo tanto, tiene que ser igual. Tiene que ser igual. ¿Ven eso? ¿Ok? Así que vamos a continuar. Buenos días. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en 1863? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió en 1863? La iglesia se incorpora. ¿Era eso algo que Dios quería? Dios le había dicho y le había dado orden a su pueblo que se incorporara y que escogiera un presidente. No. Por lo tanto, ¿cuál profecía se está cumpliendo ahí? ¿Cuál profecía se está cumpliendo en 1863 cuando los hombres deciden incorporarse? Y una incorporación de una iglesia es ¿qué? ¿Qué es una corporación? Es una identidad civil, ¿no es así? Del gobierno. Y la iglesia se está incorporando. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí juntándose? La iglesia y el Estado. ¿Era algo eso que quería Dios? No. ¿Y cuál profecía se está cumpliendo? Vamos a ir a 1 de Samuel. Porque recuerden, la historia siempre se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. La historia siempre se repite. Por lo tanto, si nosotros vamos a 1 de Samuel capítulo 8, vamos a comenzar en el versículo 1 y dice así: Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijéronle: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontento a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Correcto? Así que Dios quería que Israel antiguo o Israel moderno sea como las naciones que los rodeaban y que tengan un presidente o un rey o que se incorporen. ¿Era eso el deseo de Dios? Cuando el pueblo de Dios está haciendo estas cosas, practicando las mismas costumbres de las otras naciones, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Ellos dejan de ser un pueblo peculiar, ¿no? Y ya no están haciendo lo que Dios les pide, ¿correcto? Así que aquí en 1863 se está cumpliendo esto de nuevo. El pueblo de Dios está rechazando
a Dios y está escogiendo las costumbres y las prácticas del mundo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el mensaje que llega en 1863 que Dios le da a su pueblo? ¿Cuál es el mensaje que Dios le da a su pueblo en 1863? Ellos deciden incorporarse. Ellos deciden ser como las otras religiones y los otros poderes y quieren un presidente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios le da a su pueblo? ¿Cuál es la mano derecha del Evangelio? ¿Cómo? Okay. Así que el mensaje que Dios le da a su pueblo es el mensaje de la salud. ¿Y el mensaje de la salud qué es? La reforma por salud. Sí, pero ¿qué es? En el contexto de todo lo que estamos hablando, ¿qué es el mensaje de la salud? La mano derecha del Evangelio, ¿correcto? Y eso Dios nos los dio a través de su profeta, ¿correcto? ¿Y qué hizo el presidente y todos los hombres bajo él? ¿Qué hicieron con ese mensaje de salud? Se ha delegado un poco, no se ha establecido. Ellos lo rechazaron. Estaba una persona, el doctor Kellogg, llevando el mensaje de salud, y él no estaba llevando el mensaje del Evangelio. Y entonces estaban los líderes, presidente, los pastores, rechazando las verdades que Dios le había dado y rechazando el mensaje de salud. ¿Cuántos pastores ustedes escuchan hoy en día dando el mensaje de salud? No comiendo queso, no comiendo carne, no comiendo cosas del mundo, sino regresando a la dieta del Edén de frutas y vegetales. ¿Cuántos pastores o cuántos líderes escuchan dando el mensaje de salud como Dios nos lo dio en 1863? No tenemos. Hay cero. Por lo tanto, eso ocurrió en 1863. Si ustedes van a los escritos de la hermana White, el mensaje de salud nos los dio en 1863. Y los líderes lo rechazaron. Así que vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que ocurre después de este momento. Y vamos a ver que también ellos deciden rechazar las verdades. Empiezan, porque esto es algo progresivo. No es algo que viene y vamos a quitar todas las verdades. Fue algo progresivo. Ellos rechazaron esto y también rechazaron la profecía del 25:20. ¿Ok? Y entonces esto fue algo progresivo. ¿Ok? Ahora vamos a ver, entre 1863 y 1989, vamos a ver qué fue lo que ocurrió aquí, que esto estaba ocurriendo. ¿Ok? Así que vamos a ir a Daniel 4, pero antes de ir a Daniel 4 vamos a ir a Primeros Escritos. Vamos a ir a Primeros Escritos. Primeros Escritos, capítulo 20, que se encuentra en la página 82. Y no es muy complicado para entender qué fue lo que ocurrió entre 1863 y 1989. Ok, Primeros Escritos, capítulo 20, página 82. Y entonces dice así: este es el sueño de Miller. Ahora, ¿Miller fue un profeta? Él profetizó. Aquí tenemos un sueño
que Dios decidió ponerlo en un libro inspirado, ¿no es así? Así que la profeta es la hermana White. Y el sueño es de Guillermo Miller. ¿Es correcto? ¿Alguna vez en la historia ha ocurrido esto? Que un profeta decide poner lo que soñó una persona dentro de su libro. ¿Ha ocurrido eso antes? ¿En dónde? ¿Daniel era profeta? Y el capítulo de Daniel 4, ¿quién lo escribió? Lo escribió Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? ¿Fue él escogido por Dios? ¿Fue Guillermo Miller escogido por Dios? El profeta y el escogido. El profeta y el escogido. Vamos a leer el sueño de Miller. Soñé que Dios por una mano invisible me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre. Y así colocados reflejaban una gloria y una luz que solo podían compararse con la del sol. En este periodo de aquí, en este gran movimiento de Dios, el escogido fue Guillermo Miller, y a él se le fue dado ¿qué? La llave de la Biblia. La llave de la Biblia. ¿Y qué fue lo que él encontró? Las verdades y las profecías, los diamantes y las joyas que habían sido selladas durante la Edad Oscura. A él se le fue dado el entendimiento correcto. ¿Okay? Y Dios lo usó en este gran movimiento para llevar el mensaje al mundo. ¿Okay? Así que a él se le da la llave para descubrir estas joyas. Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso. Aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, la hermosura y el valor del contenido, lo puse por lo tanto sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir a ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. Así que él empieza a predicar el mensaje en 1833. Y primero, noten lo que dice. Primero, la gente empezó a acudir. Pero van a notar que poco a poquito, mientras que él empiece a predicar, y especialmente después de agosto 11 de 1844, cuando los musulmanes están restringidos, que empiezan a venir mucho más gente. ¿Okay? La gente comenzó a acudir. Al principio eran pocos, unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre. Pero cuanto más les rogaba, tanto más las esparcían, y llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Así que Guillermo Miller descubre las verdades y las profecías, comparte estas profecías con
con el mundo entero. Y después de este periodo, ¿qué es lo que empieza a hacer la gente? A esparcirlas, a esparcir estas verdades, estas importantes profecías. Ahora noten lo que ocurre próximo. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil y ingrata de la gente a la cual dirigí reproches. Pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de basura, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de vista. Así que las verdades que Dios le reveló a Guillermo Miller, que él predicó en este periodo de aquí, en este gran movimiento de Dios, esas joyas fueron cubiertas de suciedad y todo tipo de basura. Falsas doctrinas entran dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso fue en este periodo de aquí. Noten lo que ocurre ahora. También hicieron pedazos el cofre y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. ¿Quién se sentó a llorar? Y fue una repetición de quién. ¿Quién se sentó a llorar? Jesús. No. ¿Quién se sentó a llorar cuando el libro estaba sellado? Juan se sentó a llorar en Apocalipsis capítulo 5. Como el libro está sellado, él se sienta a llorar. O sea que esto se repite. Cuando el león de la tribu de Judá desella el libro de Daniel, entonces Guillermo Miller tiene la misma experiencia que Juan. ¿Por qué? Porque la historia se va a repetir y el libro es sellado de nuevo. ¿Cómo? Porque falsas doctrinas empiezan a entrar dentro de la iglesia. Así que el libro es sellado de nuevo y Guillermo Miller empieza a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese, porque él prestaría su cuidado. ¿Y quién en la Biblia dice no temas? Jesús. Así que aquí tenemos a Jesús barriendo la basura fuera de la habitación. Después, mientras barría el polvo y la basura de las joyas espurias y las monedas falsas, subieron todas y salieron por la ventana como una nube. ¿Y quién está representado por el viento? Y el viento se las llevó. ¿Qué es el viento? Un símbolo de el Espíritu Santo, ¿correcto? Cuando Jesús sopló, ¿qué representaba eso? El Espíritu Santo. El viento se las llevó. En el bullicio cerré los ojos un momento y cuando los abrí toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata, los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre los puso entonces sobre la mesa,
un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en el hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo y ese grito me despertó. Y al final del mundo, ¿quiénes son los que se despiertan? Las vírgenes. ¿No es así? La parábola de las vírgenes es una parábola para el final del mundo. Y la parábola de las 10 vírgenes se cumplió también aquí, en este periodo. Así que la historia se está repitiendo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre próximo? Se cumple la profecía, hay un aumento de conocimiento, igual que acá, y este mensaje empieza a darse de nuevo. Ahora, ¿cuánto periodo hubo entre aquí y aquí? ¿Cuántos años hay? ¿126 años? Hay 126 años. ¿Y este número tiene que ver algo con la Biblia? Si ustedes se dan cuenta en la historia que acabamos de leer, las verdades que Dios nos dio como pueblo fueron esparcidas siete veces. ¿Okay? Si ustedes van para atrás y leen en el tiempo cuando la gente está entrando, dice ahí la historia que las verdades, las joyas fueron esparcidas 7 veces. ¿Okay? Ahora, este número 7 veces y este número 126 tiene que ver algo con la Biblia y la profecía. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, se le refiere a Cristo, al Santo, como el gran Palmonai. ¿Y qué quiere decir Palmonai? El gran enumerador. Dios usa números para dejarle saber a su pueblo qué está pasando, ¿no es así? ¿Este número 7 tiene algún valor para nosotros? Sí, ¿verdad que sí? Así que este número tiene un valor muy importante. Y el hecho de que las verdades fueron esparcidas 7 veces tiene un significado muy importante para nosotros. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo al final del mundo? De acuerdo al Evangelio eterno, el mensaje del segundo ángel. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este tiempo? ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia. Así que cuando Babilonia está cayendo, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir? Cuando Babilonia estaba cayendo por segunda vez, ¿qué fue lo que se apareció en la pared? Mene, Tekel, Ufarsin. ¿Correcto? Y esto significa 50 ciclos, un ciclo, y esta es la mitad de un mene, que son 25 ciclos. Así que eso da a 126. Así que porque Dios había sido rechazado, porque los hombres, el liderazgo decidió abandonar
las verdades que Dios le había dado, porque decidieron traer otras monedas, otras verdades dentro de la iglesia, ¿qué es lo que viene para el pueblo adventista? El juicio. Juicio, la maldición. Porque ellos tenían que saber esto. ¿Por qué Dios ordenó que publicaran el Review and Herald? Para repasar, review quiere decir repasar, las verdades que Dios le había dado, porque ya se estaban olvidando de esas verdades. El Review and Herald quiere decir repasar y declararlas. Y ellos se estaban olvidando de estas verdades que Dios le había dado, así que Dios le estaba tratando de ayudar. Pero ellos ignoraron eso y decidieron traer otras doctrinas dentro de la iglesia y rechazar el mensaje de la salud, la mano derecha del Evangelio. Así que, por lo tanto, viene la maldición y hay 126 años entre 1863 y 1989. Dios es preciso. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en todos estos estudios, es que Dios es muy preciso y Él cumple con su palabra. Y por lo tanto, en 1989, el sueño de Miller continúa y ¿qué pasa? Empieza a barrer todas estas falsas doctrinas que han entrado dentro de la iglesia. Y entonces, ¿qué ocurre? Entonces el pueblo se empieza a despertar, las vírgenes se empiezan a levantar. Como estábamos estudiando más temprano en la historia, en la semana, ¿cuáles son las verdades? ¿Cuál es la luz que Dios ha dado, que es la luz que nos lleva hasta el cielo? El clamor de medianoche, que es el 2520 y los 2300. Ese es, ¿quién define cuál es la luz que nos va a llevar al cielo? Dios, no son los hombres. Por lo tanto, entran falsas ideas y entran teorías, falsas doctrinas de las 7 trompetas, ¿correcto? Teorías de los jesuitas, ¿correcto? Y de las Biblias. Y entonces el pueblo de Dios enfoca, en vez de enfocar en la luz que Dios nos ha dado como pueblo, en vez de enfocar en esta luz, enfocamos en estas luces. Y gastamos el tiempo estudiando estas cosas. Y aunque hay ciertas verdades, no estoy diciendo que todo esto es mentira. Hay ciertas verdades, esto no es la luz que nos va a llevar al cielo. Es esto de aquí. Dios es el que define cuál es la luz que nos lleva al mundo. Y a través de su profeta, en la primera visión que Dios le da a la profeta, nos dice cuál es la luz que nos va a llevar hasta el cielo. Y es esto de aquí. Por lo tanto, entra la maldición y nos dormimos. Y Ezequiel 37 se cumple. El valle de huesos muertos. Ezequiel 37. El cual el hermano White nos dice que se refiere a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? Así que nosotros vamos a ver que las profecías se están cumpliendo. Y vamos a ver que esta no es la primera vez que esta historia se ha dado. Esta historia que yo les acabo de presentar es ya la segunda vez. Se encuentra en la Biblia también, en Daniel capítulo 4. Sí, sí. Ahí donde usted está mencionando lo de la Biblia, ¿a qué se refiere? Bueno, si usted se da cuenta, el pueblo de Dios se trata de enfocar y predicar y enseñar y usar su tiempo para llevar este mensaje de las Biblias. Pero eso no es nuestro enfoque, eso no es nuestro mensaje, eso no es la verdad que nos va a transformar. Ahora tenemos que tener cuidado con las Biblias, ¿verdad que sí? Por eso le dije, los jesuitas han entrado dentro de la iglesia y eso es una verdad
pero eso no es la verdad presente que nos lleva hasta el cielo. ¿Quién define cuál es la verdad presente que nos lleva hasta el cielo? Entonces yo, si soy un verdadero ser sirviente de Dios, yo voy a su palabra, entonces Él me va a decir cuál es la verdad que nos lleva hasta el cielo. Aunque estas son verdades. Por ejemplo, el hecho de que hay conspiracies, ¿cómo se dice? Conspiración, y hay, ¿cómo es que se llama? Sociedades secretas. Eso es verdad, ¿no es así? Eso es una verdad. Y la hermana hoy habla de eso. Y ella habla de los jesuitas. No sé si ella habla de la Biblia, aunque en esta visión habla de la Biblia. Estas son verdades que podemos entender, pero no es algo que nos tenemos que pasar el tiempo estudiando, porque no lo vamos a predicar. Eso no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es este de aquí. El mensaje que nos va a transformar es este de aquí. ¿Por qué el mensaje del 25:20 es el mensaje que nos va a transformar? ¿Por qué es este el mensaje que nos va a purificar? Si ustedes nos recuerdan, en el santuario, cuando el pueblo estaba siendo purificado en el santuario y el sacerdote se mudaba del lugar santo al santísimo, ¿qué es lo que se cumplía aquí en el velo? Era esto. Este es el mensaje que nos purifica. Porque eso se está cumpliendo aquí. Como estudiamos, eso se encuentra en Levíticos. Si ustedes se dan cuenta, los sacerdotes tenían 2 servicios, ¿no? Uno por la mañana y uno por la tarde. Y ellos entraban aquí por la mañana, ¿y qué hacían en el velo? Esparcían 7 veces. Y eso lo hacían todos los días del año. ¿Y cuántos días hay en el año? 360, ¿correcto? Y esto lo hacían por la mañana y esto lo hacían por la tarde. Y si uno multiplica esto 7 por 360, ¿a cuánto da? 2 veces. ¿No es eso lo que se cumplió en 1844? La profecía del 2520. Y Dios estaba purificando su pueblo. Por lo tanto, Él entra al lugar santísimo. Y cuando Él entra al lugar santísimo, ¿qué es lo que Él hace en la silla de misericordia? ¿Cómo lo dicen en español? El trono de intercede por nosotros. El mercy seat le dicen en inglés, pero en español se dice el propiciatorio. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Él esparce la sangre, ¿cuántas veces? 7 veces. Nosotros podemos entrar, nosotros podemos seguir al Cordero donde quiera que va en pecado a ese lugar. No. Nosotros tenemos que ser purificados. Y la manera de enseñar esta profecía, ¿cómo usted puede enseñar esta profecía al pueblo de Dios sin tener remordimiento en su corazón o conciencia, diciéndole al pueblo, mire, usted tiene que cambiar su vida? ¿Cómo yo puedo llevar ese mensaje a menos que yo en mi vida esté corrigiendo mi vida? ¿Cómo yo puedo llevar el mensaje de prosalud a menos que yo en mi vida esté practicando el mensaje de salud? Por lo tanto, cuando uno empieza a enseñar esta profecía, la vida de uno empieza a cambiar. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Nosotros, para entrar con Cristo al lugar santísimo, tenemos que cambiar nuestras vidas. Y la forma que Dios nos explica esta situación es con esta profecía. Porque podemos ver que a través de la historia, Israel antiguo violó lo que Dios le había dado y por lo tanto llegó la maldición. Entonces Dios nos quiere purificar y que le sigamos dentro del santuario, al lugar santísimo.
Y además, si usted nota en Números capítulo 7, todos los utensilios que estaban aquí adentro pesan 2.520. Ahí está plenamente escrito. Números capítulo 7. Si usted añade todos los utensilios para que se usaran en el santuario, suman a 2.520. Si usted coge la medida, ¿no es eso una orden que Dios nos dio en Apocalipsis capítulo 11? Que vayan y midan el templo. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y cuando nosotros vamos a medir el templo, y lo medimos aquí, nos da 2 veces 2.520. Y cuando lo medimos aquí, nos da 2.520. Y cuando pesamos aquí, nos da 2.520. Y cuando calculamos el tiempo que están aquí, son 2.520. ¿Ese es un accidente? ¿O fue Dios el que diseñó este santuario? Así que si yo rechazo esta verdad, esta purificación, ¿yo puedo entrar al lugar santísimo? Así que, yo no sé cuánto tiempo va, pero a lo mejor podemos parar. Y entonces en el próximo estudio vamos a leer Daniel capítulo 4 y vamos a ver cómo esto ya Dios nos los dio en el capítulo 4 de Daniel. Para la hora, pero no vamos a entrar al Daniel 4, así que vamos a terminar ahí. Así que eso lo vamos a leer seguir en el próximo estudio. Sí, vamos a terminar con una oración. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias por estas importantes verdades, por la luz que tú nos has dado. Y nosotros humildemente nos prostramos delante de ti, oh Dios, que toque nuestros corazones, que nosotros veamos las importantes verdades que nos has dado desde el comienzo y como nos hemos olvidado. Por lo tanto, oh Dios, pedimos perdón por habernos alejado de ti y pedimos que encuentres en tu corazón perdonarnos y que puedas tocar nuestros corazones para entender estas importantes verdades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.